Vamos a tener un estudio hoy día. Hemos estado estudiando acerca del plan de la salvación. Y nosotros hoy día vamos a estudiar cómo puedo saber si tengo fe. Si yo preguntase a usted está seguro de que usted tiene fe? ¿Usted qué me contestaría? ¿Usted está seguro, completamente seguro, segura de que usted tiene fe? ¿Usted qué me diría? No me tiene que contestar, porque la respuesta más común es la de que sí tengo fe. Pero vamos a ver un poco a través de la palabra de Dios qué es fe. ¿Cómo sé si yo la tengo? O si la fe es un sentimiento, una emoción, una idea teológica, o es un poder. Porque hay muchas personas que piensan que es tener un sentimiento, una emoción, o solamente confiar en algo y sentarse y esperar que eso algo sea hecho realidad. Entonces, pareciese que todo el mundo tiene fe. Pero si ustedes recuerdan, el Señor dijo una profecía que cuando Él venga, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Esa profecía quiere decir que en el tiempo del fin va a haber una escasez ¿de qué? De fe, o yo podría agregarle, va a haber un malentendimiento de la fe. Y yo podría aventurarme de que pues todos tenemos un grado de fe, pero tenemos la fe que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, o solamente tenemos un concepto de la fe. El texto más conocido es Hebreos 11:1, el cual dice: es pues la certeza de la fe, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese texto lo sabemos todos. A veces hay ocasiones en que uno se le pregunte, bueno, explíquelo. Hay ocasiones en que la gente no puede explicarlo, hay ocasiones en que sí, o hay un tipo de confusión, o no hay un concepto bien definido. Pero en Romanos 10:17 nos dice la palabra de Dios, dice: así que la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Esto quiere decir que la fe tiene que ver mucho con qué cosa. ¿Con qué se relaciona la fe? Con la palabra de Dios. No solamente escrita, sino también ¿qué? Escuchada. Sí. Entonces, nosotros podemos hacer crecer la fe cuando oímos y cuando escudriñamos las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras, recuerden, que nos llevan a la sabiduría, nos llevan al conocimiento de la vida, nos llevan al conocimiento del camino y al conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento tiene nombre, y ese nombre se llama ¿cómo? Cristo Yeshua. Entonces, la Biblia nos amplía el plan de salvación para que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo en la fe y poder estar seguros de que nosotros tenemos la fe en el lugar correcto, con la persona correcta. Amén. Porque hoy día mucha gente dice: es que yo tengo fe. Pero uno le dice: explíquemelo. ¿En fe en qué? No, fe en Dios, pero ¿en qué? Entonces dice: no, es que usted no sabe cuánta fe yo tengo. Sí, pero explíqueme cómo usted la está experimentando. Y hay ocasiones en que no hay una respuesta. Entonces, en Hebreos 11:6 se nos dice la palabra de Dios, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí ya nos está dando una clave de lo que es la fe. La fe nos lleva a agradar a Dios. Importante. Agradar a Dios es hacer lo que Dios quiere de usted. ¿Ok? Dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué cosa? Crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Quiero que recuerden ustedes esta palabra galardonador. Pero la fe aquí se relaciona con creer. La fe no es solamente fe, la fe es creer. Y si nosotros hemos visto que la fe crece en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de Dios y de Jesucristo, pues entonces la fe nos lleva a creer solamente en ¿quién? En Dios, en Jesucristo y en su palabra, confiando plenamente. Pero también aquí nos dice que esto nos va a ayudar ¿a qué? A agradar a Dios. ¿Cómo usted agrada a Dios? Obedeciéndolo. Entonces la fe se conecta con creer y creer con obedecer. Fidelidad. No es solamente fe, creer, obedecer, fidelidad. Esa es la verdadera fe que Dios quiere que nosotros tengamos. No solamente de labios, sino de ¿qué? De una experiencia viva con el dador de la fe. Amén. Con el dador de la vida. Entonces, creer es obedecer. Miren lo que dice Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Ustedes notan? El que cree, sigue a ¿quién? A Jesús. A Cristo, Yeshua, y hace sus obras. Ahora, yo quiero aclarar un punto, porque vamos a ver cuáles son esas obras un poquito más adelante. Pero las obras es obedecer a los mandatos, a la palabra que Dios ha expresado, porque es la voluntad de Él. Las obras no son sus obras, es la voluntad de ¿quién? De Dios, de Cristo, Yeshua. Dice, y Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Se nos promete que nosotros vamos a hacer obras mayores. ¿De quién? ¿Que quién? Que aún Cristo Yeshua. Wow. Sí, Manuel. En ese texto, Yeshua nos está poniendo un ejemplo. Ahí donde dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Él hacía las obras del Padre. Amén. La voluntad del Padre. Y así como él fue fiel al Padre, en total dependencia de él, también nosotros debemos depender de Dios. ¿Depender de qué? De Cristo, de Dios y de su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros le conocemos a través de ¿qué? Del oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos conecta a la vida que es Cristo Yeshua. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabe si usted tiene fe? Esa fe que la lleva a creer y a obedecer. Ya que aclaramos este punto. ¿Cómo es que usted sabe si tiene fe? Mire lo que dice 1 Juan 3:23. Y antes de contestar esa pregunta, noten 1 Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos. Creer es que obedecer a su mandamiento. Hay ocasiones en que leemos este texto y siempre le ponemos el énfasis en la última parte del texto. Pero creer es hacer una acción de obediencia. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Cuando usted cree, usted ya está obedeciendo. ¿Sí o no? Amén. Y este es su mandamiento, noten, su mandamiento, que creamos. Cuando usted cree, usted está obedeciendo. Amén. Usted está agradando a su Dios. Dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hay ocasiones en que siempre ponemos el énfasis en la última parte, pero nosotros tenemos, para poder amar al prójimo,
nosotros tenemos que primeramente ¿qué? Conocer a Dios, creer en Él y ser leal a Dios, guardando ¿qué? Su palabra. Esa es realmente la fe. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos si tenemos la fe? Esa fe que nos lleva a creer, a obedecer. Este ejemplo yo lo había dado anteriormente. Usted, ¿cómo sabe usted que ve? Usted tiene que cerrar los ojos para estar seguro de que usted ve. No, ¿usted cómo sabe que ve? Pues cuando usted tiene los ojos abiertos y ¿qué? Estoy mirando. Y está mirando. O sea, usted no tiene que hacer una acción opuesta para saber si usted está mirando. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cómo usted sabe si usted tiene la fe que nos lleva a creer y creer en obedecer? Váyale pensando. Vaya meditando en este aspecto. Porque deberíamos de ser de la misma forma en el cual nosotros estar seguros de que nuestra fe está siendo movida para creer y a la misma vez para agradar a Dios, obedeciendo a toda su palabra. Y cuando nosotros tenemos esa seguridad, entonces nosotros pues caminamos de fe en fe. ¿Qué es lo que dice Romanos 1:16? La fe se manifiesta ¿de qué? De fe en fe. ¿Cómo se manifiesta? Vamos a leerlo, Romanos 1:16, para que nosotros podamos entender este concepto. Romanos 1:16, 16 y 17. Romanos 1:16 y 17. Pero vamos a ver aquí el contexto, porque aquí nos muestra lo que es la fe que nos lleva a creer y el creer que nos lleva a ser leales, a ser obedientes a la palabra de Dios. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Notaron? Usted llega al conocimiento del evangelio. El evangelio lo lleva a ¿qué? A tener fe y creer. ¿Me están siguiendo? Ahora, al judío primeramente y también al griego. Ahora noten el versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde es que se revela la fe? ¿Dónde es que se revela la fe? El evangelio. Bueno, el evangelio nos lleva a la fe. Pero la fe se tiene que revelar en usted, en su estilo de vida, en lo que usted está creyendo, confiando, en lo que usted está haciendo. Usted está haciendo las obras ¿de quién? De Dios. Y su vida, por eso dijo Cristo, Yeshua dijo, y los conoceréis, ¿por qué? Por sus frutos os conoceréis. ¿Por qué? Porque su vida refleja la fe, lo que cree y cómo usted agrada a Dios cuando usted es fiel a la palabra de Dios y a todos sus mandamientos. Una persona que no revela la fe, que no revela lo que cree, que no revela obediencia, esa no es fe. Por eso en Hebreos donde dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Prácticamente está diciendo, si no eres fiel, no agradas a Dios. Así es. ¿Qué fidelidad? Si no crees, si no eres leal, pues no estás agradando a Dios. Así. Rebeldía. Ahora, usted cree, usted obedece, tiene fe. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de las obras. ¿Ok? Porque recuerde, la fe inicia por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos lleva al conocimiento de la palabra que es Cristo, Yeshua y su Padre. Y eso nos lleva a creer en Él
confiar en su palabra y nosotros agradar a Dios en toda nuestra vida, manifestando a nosotros quién es el que está morando en nosotros. Nosotros vimos un estudio anterior en el cual cómo podemos tener la seguridad de la salvación. Y esa seguridad de la salvación es cuando nosotros tenemos ¿a quién? A Cristo en nuestra vida y se revela la vida de Cristo a través de nosotros. Si usted no escuchó este estudio, usted puede ir a escucharlos en el canal. Ahora, vamos a hablar Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Y estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible para que podamos entenderlo de una forma sencilla y podamos entender lo que significa la fe. Y estar seguros de que tenemos la fe. Dice, porque por gracia, Efesios 2, 8, 10. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. La fe nos lleva ¿a qué? A la palabra. La palabra es ¿quién? Cristo, Yeshua, la gracia. Y por ese medio nosotros somos ¿a qué? Salvos. Creemos en Él y la vida de Él se manifiesta en nosotros, agradándole a Él y siendo fiel a Él. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Noten, la salvación es don de ¿quién? De Dios. La fe es don de ¿quién? De Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué son estas obras? Y aquí vamos a ir viendo que la voluntad de Dios es que nosotros anduviésemos ¿en qué cosa? En las buenas obras. Porque dice que debemos de andar en las buenas obras. Y eso ya lo habíamos visto, para rectificar un poquito, donde dice que nadie se salva por obras, pero somos salvos para andar en buenas obras. Ok, ahora fíjense, aquí quiero recalcar algo porque dice, y somos creados en Cristo Yeshua para buenas obras, pero en la última parte dice que nosotros debemos de andar en esas obras. ¿Cómo usted anda en las obras de Cristo? Porque de esa manera se revela el amor de Dios en nosotros. Así es. Ahora, ¿cómo usted sabe si está andando en las obras de Cristo? Por fe, ok. Vamos a ampliarlo un poquito. Pues ¿cómo usted anda en las obras de Cristo? Es que esto es crucial porque a veces, mire, que nosotros cuando hablamos de obras, creemos que ayudar a un pobre con dinero, esa es una buena obra. Y si es una buena obra, y categorizamos que esas son las obras de Dios. Ahora, todo mundo da dinero a los pobres, todo mundo puede dar alimento a los pobres, todo mundo puede dar un vestido o ropa a los pobres. Ahora, esas son las obras que Dios quiere que nosotros andemos en ellas. ¿O a qué se está refiriendo? Yo digo que hablar también de su evangelio. Ok, también compartir de su sacrificio hecho por nosotros. Ok, miren, vamos a ampliar un poquito esto. Primera de Juan 2, 3, 6. Porque él dice que tenemos que andar en sus obras por medio de la fe, que nos lleva a la gracia para que nosotros creamos y seamos fieles y que agrademos a Dios. Note 1 Juan 2, capítulo 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Cuando dice que la verdad no está en él, eso quiere decir que la salvación no está en él, está perdido. Ahora, pero el que guarda, ¿qué cosa? Su palabra. En verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por
esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿En qué tenemos nosotros que andar? Cuando dice andar en sus obras, en las buenas obras de Cristo. ¿Ustedes lo notaron en este versículo? El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Noten, la pregunta es esta. Nosotros leímos en el libro de Efesios que nosotros somos creados para buenas obras y Él desea que andemos en ellas, en las obras. Vamos a clarificar qué son esas obras. Ahora aquí en 1 Juan capítulo 2 versículo 3 al 6 nos clarifica en qué es lo que nosotros tenemos que andar, que vienen a ser las obras que tenemos que hacer. ¿Cuáles esas obras? El que guarda sus mandamientos. El que guarda su mandamiento, muy bien. Guardar, que también cosa, ahí si usted mira el versículo 5 que dice, su palabra. O sea, las buenas obras es obedecer a la Torá, a su palabra. Amén. A sus mandamientos. Esas son las buenas obras. Sí, porque si guardamos un mandamiento, pues ya guardamos. El resultado de guardar la palabra de Dios y sus mandamientos nos llevan a ¿qué? No solamente a amar a Dios, sino también a ¿qué? A los demás. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros. Las buenas obras no las podemos categorizar. Las buenas obras es que andemos en ¿qué? En su palabra. Y cuando nosotros conocemos su palabra, nosotros creemos en ella y andamos en ella, confiamos en ella y somos leales a su palabra y a sus mandamientos, y eso entonces se refleja ¿en dónde? En nuestra vida. Y lo que reflejamos es la presencia de Cristo que mora en nosotros, porque dice que nosotros somos creados en Él, no Él en nosotros. ¿Ustedes lo notaron? Somos creados en Él. Ahí en Efesios 2, 8 al 10 dice que nosotros somos creados en Cristo Yeshua, no Él en nosotros. Wow, esa es otra cosa para poder estudiarlo y meditarlo. Pero nosotros también tenemos que permitir que Él more en nosotros y nosotros morar en Él. ¿Por qué? Porque de dos se hacen uno. La palabra del Señor dice en Juan 17 que Él oró y le dijo al Padre: Padre, yo quiero que ellos sean uno, como yo soy uno contigo. Y no solamente uno entre nosotros, sino uno nosotros ¿con quién? Con Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos recrea en Él y Él en nosotros. O sea, en pocas palabras nos está diciendo que la posesión, el ser llenos de la salvación es en Él. Nada nosotros podemos hacer. Tenemos que vaciarnos para crecer en Él. Ok. La fe sin creer y sin obedecer es muerta. A ver, ¿ibas a decir algo, Marlita? Sí, iba a decir, sí. Adelante. Y las obras que se reflejan en uno no son de uno, vienen a ser de Él. Amén. De Cristo. ¿Por qué? Porque se nos expresa en la palabra de Dios, escrita y oída, cuál es la voluntad de Dios para nosotros y lo que Él desea de nosotros. Eso quiere decir que hay muchas oraciones vamos a tener que cambiarlas, porque dice: no recibís porque no sabéis pedir. Ahora, la fe sin creer y sin obedecer es ¿qué? Muerta. O sea, está muerta. Usted no puede experimentar nuevos nacimientos sin creer y sin obediencia.
Mire lo que dice Santiago 2.14. Aquí cuando dice Santiago 2.14, los evangélicos, los cristianos, la mayoría de los cristianos dice, bueno, es que Santiago le estaba hablando a los judíos, pero Pablo vino y les habló a los gentiles. No, déjeme decirle que no. Pablo le estaba hablando a los judíos y a los gentiles y a todas las personas. Y Santiago igual. ¿Por qué? Porque ellos estaban usando ¿qué? La palabra de Dios. Note lo que dice, mire, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Estoy leyendo Santiago 2.14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Esa es una pregunta. O sea, las obras es ¿qué cosa? ¿Qué vimos ahorita que son las obras? Que debemos de andar en ellas. ¿Andar en qué? En su palabra, en sus mandamientos, en su Torah. Esas son las buenas obras, porque esto es lo que nos enseña la voluntad de nuestro Salvador. Ahora, ¿podrá la fe salvarle si no tiene obras? ¿O solamente tiene fe? ¿O si tiene fe? ¿O si tiene obras y no tiene fe? ¿Podrá salvarle? No, pues no. Tiene que ir juntos. Tiene que ir juntos, porque la fe se manifiesta de fe en fe. ¿En dónde? En nuestras vidas. Y nuestra vida debe de ser que agradar a Dios, creyendo en Él, confiando en Él, en su palabra y obedeciéndole a Él en todo lo que Él nos dice. Usted lea todo el capítulo de Santiago, capítulo 2, detenidamente, pídale al Señor que le enseñe la voluntad de Él. Pero fíjense lo que dice el versículo 24. Dice, de Santiago 2:24, vosotros veis pues que el hombre es justificado, ¿por qué cosa? Por las obras. Ah, caray. Y no solo por la fe. Y no solamente por la fe. O sea, la fe tiene que ir acompañada ¿con qué? Con sus obras. ¿Cuáles son sus obras? A ver, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Cuáles son las obras de Dios que quiere que nosotros andemos en Él? ¿Guardando qué? Su palabra, su Torah, sus mandamientos. Esas son las obras. Y como resultado hacemos otras acciones para poder expresar el amor de Dios. ¿Estamos? Sí. ¿Ok? Porque esto es bien importante que lo miremos. Ahora, fíjense 1 Juan 3:7. Porque hablamos, miren, en el 24 dice que somos justificados por las obras y por la fe. Aquel que dice que solamente por fe y que no por obras, las obras son obediencia, es creer en Él. Déjeme decirle que esa persona bíblicamente está expresado que es un falso maestro. Así de sencillo. A ver, ¿cómo vuelvo a repetir? ¿Por qué? Aquella persona que solamente dice que es por fe y no por obras, no por obediencia, es un falso maestro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que somos justificados por las obras y ¿qué cosa? Y la fe. ¿Por qué las obras? Porque las obras son las obras ¿de quién? De Cristo, no son suyas. Y las obras de Cristo es que usted sea fiel a su palabra, Amén. A su Torah, a sus mandamientos. Así que, ahora, fíjense, justificado. Hijitos míos, 1 Juan 3:7, hijitos míos, nadie os engañe. Noten, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Qué es hacer justicia? ¿Qué es lo que acabamos de ver aquí en Santiago 2:24? ¿Qué es hacer justicia? Justicia es hacer las obras de Dios. ¿Y cuáles son las obras de Dios? Guardar su palabra y sus mandamientos. ¿Me están siguiendo? Sí. Ahora, pero dice, nadie os engañe. La fe que usted tiene que llevarlo a creer. Y el creer lo tiene que llevar a obedecer, a ser leal a Dios. ¿Leal a qué? A su palabra
sus mandamientos. A sus mandamientos. Ahora, noten Salmo 119, versículo 172. Ahora este versículo, ahora nos va a hacer, va a tener un significado mucho mayor. Ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido. ¿Por qué? Porque dice, hablará mi lengua ¿qué? Tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. La justicia, las obras de Dios, se manifiestan ¿en qué? En obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra. ¿Cómo usted sabe si tiene la fe que Dios quiere que usted tenga en su vida? Porque la fe lo está llevando a confiar plenamente en la palabra de Dios, a confiar plenamente en sus mandamientos, y lo lleva a ser leal a toda su palabra, en creyendo en Él. Esa es la forma en que usted y yo podemos estar seguros de que tenemos la vida. Ahora, ustedes recuerdan, da un galardón a quienes. Apocalipsis 22:12 que dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea ¿qué? Su obra. Su obra. Y si ustedes leen en ese mismo capítulo de Apocalipsis 22:12, aunque en español está traducido en una forma diferente, dice, en el 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. En el original quiere decir aquellos que guardan sus mandamientos. Usted verifique algunas otras versiones y si tiene posibilidad de verlo en el original, pues véalo. Pero eso de lavar ropa quiere decir que usted es bienaventurados cuando usted guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos es hacer las obras de Dios, guardando su palabra y sus mandamientos, su justicia. Y dice que esto nos va a calificar o hacernos aptos para tomar del árbol de la vida. Usted sabe que hay personas hoy día que se han aventurado a decir que cuando una persona se arrepiente, y esto lo están diciendo evangélicos y cristianos, cuando una persona se arrepiente, se está saliendo de la gracia y ahora está obedeciendo la ley. Fíjense qué mentira. No, cuando se arrepiente no se sabe. Cuando se arrepiente es una reacción ¿a qué? A ver que la ley me está diciendo que yo soy pecador y que me tengo que arrepentir. Pero hay gente que está diciendo tal barbaridad para decir que no hay que guardar la palabra de Dios y sus mandamientos. Y el diablo ha tenido tanto éxito que hay multitudes que creen en esa mentira. Ahora, fíjense cómo puedo saber si tengo la fe. Romanos 4, y vamos a ver el versículo 20 en adelante. Y aquí nos da un ejemplo de lo que es la fe, de lo que hemos hablado, aquí lo va a resumir. Fíjense, Romanos 4 nos habla acerca de el padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Fíjense el versículo 20 en adelante. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo usted se fortalece en fe? ¿Cómo usted se fortalece en fe? Creyendo. ¿Creyendo en qué? En sus promesas. Creyendo en su palabra. Usted se fortalece en fe. Fe nos lleva a creer. Sí. ¿Sí? Ok, sigamos adelante. Dice, sino dando gloria a Dios. Versículo 21. Plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Nuevamente lo vuelve a ¿qué? A decir nuevamente. Yo creo que él cumple todas sus promesas. Y nosotros nos fortalecemos en la fe cuando creemos que él las cumple. Versículo 22.
por lo cual también su fe le fue contada por justicia. A nosotros acabamos de ver que el hombre se justifica por las obras de Cristo y no solamente por fe. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia que nosotros tenemos que tener? La justicia es Cristo, Yeshua, sí, pero se manifiesta en nosotros cuando confiamos en ¿qué? En su palabra, en sus promesas, creemos y nosotros respondemos agradándole a Dios en nuestra obediencia. Amén. Ahora, noten el versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Noten, esto quiere decir que también nosotros tenemos que tener la misma experiencia. Dice el 24, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Nosotros también la fe tenemos que tenerla en creer en ¿quién? En la palabra, que es ¿quién? Cristo, Yeshua. Y eso nos lleva a ser justificados y nosotros obedecemos ¿qué? Su palabra. La fe es creer y obedecer en su palabra. Ahora quiero aclarar un punto. La fe no le salva. El enemigo ha engañado a muchos. No me salva, pero me ayuda. No lo salva, pero ¿sabe qué? Lo conecta al que lo salva. Amén. Y usted le conoce y se fortalece cuando usted cree en la palabra del Salvador y la pone por obra. La obra no suya, la obra de quién? La obra de Dios que se ha hecho para que nosotros andemos en ella. Y la obra de nuestro Dios es que confiar plenamente en su palabra, Amén. obedeciendo todos sus mandatos. Toda la palabra de Dios. ¿Cómo puedo saber si tengo fe? Pues esa es la fe, obedecer sus mandamientos y obedecer toda su palabra. Amén. Así. Nosotros sabemos cuándo. Nosotros creemos en las promesas, en el poder de Cristo, Amén. y nosotros agradamos a Dios obedeciendo su palabra. Amén. Dios quiere y que nos fortalezcamos en su fe, creyendo en sus promesas, día a día y confiando plenamente en Él para ser fiel a Él, agradándole en todas las cosas.